Buenas tardes, cuarto de ESO, favorito de la SAFA. Estamos en la asignatura de Geografía e Historia. Soy vuestro profesor Pablo Arroyo y vamos a hacer la clase invertida o de Flight Classroom, ¿vale? Bien, vamos a hablar sobre la guerra civil, conflicto militar bélico que enfrentará a la población española desde 1936 hasta 1939. Los precedentes ya lo hemos hablado: la polarización de la sociedad española en bandos de izquierda y en bandos de derecha, identificado en partidos políticos muy definidos, como van a ser la CEDA, PSOE, Partido Republicano Radical, y en última instancia la formación del Partido de Falange, formado por José Antonio Primo de Rivera. Bien, guerra civil. Empezará el 17 de julio de 1936 en las ciudades de Ceuta, Melilla y Tetuán, identificado a través de los líderes Emilio Mola y Francisco Franco, dos generales golpistas o también llamados africanistas que darán un golpe de estado en contra de la República Española. Como nos vamos a dividir en dos bandos, el bando republicano y el bando nacional, vamos a identificar cada uno de ellos. El bando nacional va a estar compuesto por los generales, el ejército, carlistas, monárquicos y muchos católicos, y las clases altas burguesas, que ven en la derecha oportunidades de recuperar sus privilegios. Y en el bando de izquierda o en el bando republicano vamos a identificar a trabajadores, obreros, todos los partidos de izquierda que habían estado apoyando a la República y aquella parte del ejército que no estaba a favor de los generales golpistas y estaba a favor de un régimen más progresista. Vale, este enfrentamiento tendrá una visión internacional que será determinante. ¿Por qué? Porque estamos en 1936 y en el 39 comenzará la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que desde ojos internacionales ven a España el primer episodio de una posible Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasará? Que se intentará desde un principio evitar el intervencionismo internacional, pero que tarde o temprano, a lo largo de la evolución de la guerra, surgirá que, por ejemplo, Alemania, con su aviación Cóndor o su Legión Cóndor, apoyará a Francisco Franco en la zona norte de España, con unos ciertos bombardeos donde destaca el bombardeo de Guernica. Y respecto al bando republicano, destacará la intervención de las brigadas internacionales formadas por voluntarios comunistas y anarquistas que pretenden iniciar en España el primer episodio o la primera victoria contra los regímenes fascistas que están surgiendo tanto en Italia como en Alemania. Este sería el primer punto de la Guerra Civil Española. Bueno, chicos, vamos a tratar la segunda parte del punto de la guerra civil, que van a ser las etapas de la guerra. En esta se destacarán principalmente en tres. Una, desde 1936 a 1937, la segunda, con el intervencionismo internacional, desde 1937 a 1938, y la final, donde se decantará a favor del bando nacional y donde finalmente se declarará la dictadura de Francisco Franco, irá desde 1938 a 1939. Estas tres etapas están muy definidas porque la primera destaca por la invasión del Ejército Nacional desde el norte de España y desde el sur de España, es decir, desde Navarra, dirigida por Emilio Mola, y desde el sur, dirigida por Francisco Franco. El objetivo del bando nacional fue durante toda esta guerra el control de Madrid, pero el avance, uno del norte y otro del sur, fue frenado por las tropas republicanas en la batalla de Jarama y Guadalajara. La segunda etapa, que irá desde 1937 a 1938, destaca por el intervencionismo internacional, es decir, por tropas aliadas por parte, por ejemplo, en este caso, de los regímenes fascistas alemán a las tropas nacionales, por ejemplo, con la Legión Cóndor. Es decir, el bando nacional, al no poder avanzar, decide fijar su objetivo en la cornisa cantábrica. Esto significará que, por ejemplo, se produzcan episodios militares muy importantes, con numerosas bajas y muy cruentos, como el caso del bombardeo de Guernica en 1936, que posteriormente el pintor Pablo Ruiz Picasso calcará en su cuadro, muy conocido. Vale. La tercera etapa destaca por la ofensiva del Ebro realizada por el bando republicano, es decir, todo se jugó a una carta, todo se jugó a esa ofensiva. La batalla del Ebro, una de las más importantes de nuestro país, destaca porque será el episodio que decante a favor del bando nacional la guerra civil. ¿Qué significará?
que una vez que gana el bando nacional y se pierde toda esperanza por parte del gobierno republicano ya trasladado a Valencia, entrará en Cataluña, conquistará Cataluña y prácticamente entrará en Madrid sin ningún tipo de resistencia, dando final el 1 de abril de 1939 a la Guerra Civil. Bueno, chicos, vamos a hablar del tercer punto del tema, de la guerra civil, que va a ser la situación social desde el bando nacional y el bando republicano. Respecto al bando republicano, destaca que se colectivizó un montón de tierras, un montón de industria y se destaca por una gran revolución social. Se aprueba el Estatuto de Autonomía Vasco y también hay una gran cantidad de conflictos sociales y desórdenes, ¿vale? El gobierno va a estar en manos de un político llamado Largo Caballero desde 1937 y luego va a estar, en la última instancia, estará formado por Juan Negrín, donde el gobierno sufrirá una fuerte decaída debido a las diferentes discusiones dentro del seno republicano, donde se encontraban los anarquistas y donde se encontraban los comunistas. Los comunistas decían hacer una revolución, es decir, realizar una revolución en contra del Estado para poder ganar la guerra, mientras que los comunistas querían ganar la guerra para situarse en las esferas políticas de alto poder y poder realizar su propia revolución. Respecto al bando nacional, que era todo aquello formado en la que había intervenido los generales y donde estaban las tropas militares. Destaca por el gran control de la situación en todo momento a través de una base militar donde tenían una gran organización, donde destaca que todo su poder civil y militar fue en contra de las reformas de la República y fue simplemente y con el principal objetivo de acabar con la guerra civil y de acabar con la Segunda República, dando lugar al régimen dictatorial formado por Franco en 1939. 1939, tras la proclamación del final de la Guerra Civil, Francisco Franco forma un régimen dictatorial en el que destacará que está apoyado por tres principales bases. Una, el ejército; otra, el partido único, Falange y de la Jones; y tres, la religión católica, el cual será uno de los apoyos principales durante el régimen. ¿Cuáles son las repercusiones de la contienda? Pues casi 350.000 muertos y cerca de 500.000 exiliados harán una España más empobrecida económicamente, culturalmente, y que se encontrará a un régimen dictatorial que recortará todos los derechos progresistas y todos los derechos en los que se basó la Segunda República, eliminando todo atisbo de libertades políticas y sociales, iniciando uno de los regímenes dictatoriales más largos de la historia contemporánea, desde 1939 hasta 1975.